poniéndonos algún pero, ni mucho menos. No nos vienen a arrestar, no nos van a venir a arrestar, no nos van a venir a molestar nadie, hermanos. Entonces estamos bendecidos, y como les digo, días y noches tristes es el título de esta noche, y sabemos que todos hemos tenido días y noches tristes en nuestra vida, pero hoy vamos a ver cómo podemos deshacernos de esas cosas que no son buenas para nosotros. Nunca deberíamos estar tristes, nunca deberíamos estar en esa situación, porque tenemos un gran gozo en nuestro corazón. Amén. Que sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios Amén. Que vive para siempre, Amén. Y un Dios que está con nosotros todo el tiempo, así lo ha prometido. Vayamos a Juan 16:16. Amén. Vamos a leer hasta el 20. Son 4 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué? Yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Aquí con estas palabras les estaba diciendo, ¿verdad?, que él iba a regresar. No lo iban a ver por unos 2 días, pero el tercer día lo iban a volver a ver. Amén. Por eso les dijo que un poco, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios que estás con nosotros, Señor. Te pedimos que esta noche, Señor, seas tú hablándonos a través de esta labio, Señor, a través de esta boca, Señor, a través de esta lengua, Padre. Que sea tu poderoso Espíritu, Señor, dándonos el mensaje, Señor. Quita toda idea de mí, Señor, toda idea que no pertenezca a tu reino, Señor. Quítala de esta mente, de este pensamiento, Señor. Y que seas solamente tú, Señor, en todo momento. Yo te agradezco, Señor, este privilegio que me das de estar aquí presente, Señor, llevando esta palabra maravillosa tuya, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pido que seas tú, Señor, en todo momento, tomando el control de este culto, de esta predicación, Señor. Oh, mi Señor, en ti confiamos y en ti creemos, Señor. Estamos esperando, ansiosos, Señor, de tu mensaje esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, Señor. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar. Antes de la entrega de Jesús para que fuera crucificado, hubo noches tristes. Una de ellas fue la misma noche que Jesús tomó la última cena con sus discípulos, en la cual hizo el nuevo pacto con todos los que debían de creer, los que íbamos a creer, y también la instituyó como una ceremonia que debe de hacerse en memoria de Jesús y el nuevo pacto. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 26:20. Y oigan cómo ahí mismo todos se ponen tristes. Mateo 26:20, vamos a leer hasta el 22, y vamos a ver cómo desde ese momento hubo tristeza entre los discípulos. Mateo 26:20 dice así: al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. En el 21, mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Ellos qué? Entristecieron mucho, y uno por uno comenzó a preguntarse: ¿acaso seré yo, Señor? Esto sucedió en la cena. Todos se entristecieron al enterarse que uno de ellos lo traicionaría. Y después de la cena, cuando se cantaron ya salmos e himnos para irse, y salieron de ahí de donde tomaron la cena, se dirigieron al monte de los olivos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Miremos qué sucedió ahí también. Mateo 26:36, ahí mismo.
Entonces llegó Jesús con ellos, dice, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? Y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Fíjense cómo hay tristeza. Esta noche de la cena, y era triste, ¿verdad? Ese día, después de haber cenado y haber estado compartiendo con Él y hacer el nuevo pacto con Él, hubo una gran tristeza, tanto de los discípulos como después de Jesús, porque sabía lo que iba a pasar. Así es que no solamente ellos expresaron su tristeza, sino también Jesús nuestro Amén. Señor. No solo físicamente, sino una tristeza desde lo más profundo de su alma. Si lo leímos ahí, ¿verdad? Amén. Que tenía una tristeza hasta... ¿Qué? Mi alma está muy triste, les dijo. ¿Ok? Entonces tenía una tristeza desde lo más profundo de su alma, de todo su ser, en ese mismo momento, que aún Jesús estaba con ellos. Ahora quiero imaginar qué noche tan triste sería la noche del día siguiente, la noche del sábado en la noche. Qué triste sería el después de la crucificación y muerte de nuestro Señor Jesús. Puedo imaginar todos estos discípulos que tenían una gran tristeza embargada a todos, ya que habían creído en Jesús. También tenían una gran sorpresa, me imagino. ¿Cómo explicarse el que Jesús, el hombre que les enseñó sobre el amor y muchas cosas más, la justicia, Jesús el que resucitó muertos, Jesús el que curó y sanó enfermedades, Jesús el cual había cumplido la promesa de que iba a venir en Isaías, la promesa de Isaías 35. Ellos verían la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, dice ahí en Isaías 35, 2 al 6. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apuacados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con la retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta es una profecía hablando de Jesús. Entonces, ¿cómo no iban a estar sorprendidos y tristes pensando cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó esto? Si Él hacía milagros, hacía todas estas maravillas que los vimos haciendo, ¿cómo es que llegó a esa cruz? ¿Cómo es que falleció? ¿Cómo es que murió? Me imagino que se hacían muchas preguntas y que tendrían una gran tristeza. En Jesús habían visto la gloria de Dios ellos. En Jesús y ellos esperaban que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos estaban esperando al Rey. Y ahora ya no estaba con ellos, lo habían perdido en esa cruz. Podemos imaginar, después de sus grandes expectativas sobre Jesús, su Rey, ahora estaba en ¿dónde el Señor? Enterrado en una cueva, en una tumba. Y ellos se habían quedado muy tristes. Pero quiero decirles algo, que aunque Pedro negó 3 veces conocer a Jesús, y quizás pensamos que no estaban juntos, en realidad estaban juntos aún así. Tenemos que tomar en cuenta algo extraordinario que tenemos que mirar. Todos los discípulos se mantuvieron unidos y en comunicación. Aunque estaban tristes, no dejaron de reunirse. Esto lo podemos ver de cuando los dos que iban camino a Emmaus y Jesús se les apareció y estuvo con ellos y les hizo preguntas como esta que les dijo: ¿qué platicas? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Les dijo también, les notó que estaban tristes. Estos iban camino para allá, pero ¿qué sucede? Cuando sucede todo este encuentro con el Señor Jesús, ahí en Lucas 24, en ese capítulo, y después se dan cuenta, se percatan
ya al final que es Jesús, nuestro Señor, que ya está, ¿qué? Resucitado, que está vivo. Entonces ellos regresan a Jerusalén, ¿verdad? Encontraron, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Encontraron a los 11 reunidos, o sea, no fueron a buscar uno por uno para decirles la noticia, sino que encontraron a los 11 reunidos y les informaron del encuentro con Jesús resucitado. Eso está en Lucas 24:33. Cuando ya ellos terminan y Dios les revela que es Jesús el que está ahí con ellos, porque primeramente no supieron. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Qué nos da a entender esto? Que estaban juntos todavía, estaban unidos. Y a los que estaban con ellos, porque había más personas que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Pongamos atención, estaban unidos, aunque habían crucificado al líder, al principal, porque les digo, casi normalmente cuando hay una, vamos a decir que aunque sea una banda criminal, si exterminan al cabecilla o algo pasa, mayormente el grupo se dispersa, se separa. Aquí podemos ver algo que no sucedió con el grupo de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siguieron unidos. ¿Por qué? Porque tenían fe. Aleluya. Tenían fe. Amén. Así que de esto podemos aprender algo, hermanos, que por más triste que nos encontremos en nuestra vida, por cualquier situación debemos mantenernos unidos. Nosotros como cristianos debemos de mantenernos unidos, lo cual nos fortalecerá nuestra fe y nos dará fuerza para seguir adelante. Porque después de la tristeza viene un gran gozo. Recuerden, es una promesa en la palabra de Dios. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. En Juan que leímos al principio, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Recuerden, siempre recuerden eso, no importa si estás pasando por momentos difíciles, recuerda que esa tristeza, esa situación se convertirá en gozo. Así es, mis hermanos, habrá tiempos en los cuales lloraremos, nos lamentaremos por cosas trágicas que pasan en nuestra vida, porque no porque somos cristianos no van a suceder situaciones, vamos a perder un familiar, vamos a perder seres queridos, vamos a tener accidentes automovilísticos, vamos a tener situaciones difíciles, pero no por eso debemos de ponernos en esa, es cuando más nos debemos de unir. Por eso yo les digo que cuando haya situaciones difíciles tenemos que llamarnos y decir, pido oración, pedir oración, unirnos todos en oración, en un ayuno, lo que sea necesario tenemos que apoyarnos, así como estaban los apóstoles todos unidos, así debemos estar nosotros. Gracias, Padre. Amén. En lugar de que porque si no lo hacemos nos va a invadir la tristeza, hermanos. En lugar del gozo. Cristo vive, aleluya. Porque recuerden que ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades. Amén. Y sufrió nuestros dolores. Gloria. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gracias. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, hermano. Amén. Eso recordémoslo cuando estemos sufriendo una pequeña enfermedad, recordemos que Él se llevó nuestras, ¿qué? Nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, por esas llagas que Él sufrió, que Él tuvo, fuimos nosotros curados. Eso lo tenemos que recordar. A veces se nos olvida, estamos enfermos y ¿qué? Estamos sufriendo y se nos olvida toda la palabra de Dios. Toda la palabra. Solamente queremos ¿qué? Medicina. Me duele mucho. No, recordemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es mejor que la medicina. Amén. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Gloria. Hoy quiero decirles que este día, ni el día de ayer, ni ningún día deberíamos estar tristes. Ningún día deberíamos estar
Cristo vive, aleluya. Muchas personas se ponen melancólicas y tristes en estos días, en los cuales se conmemora la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. No deberíamos de ponernos tristes, especialmente nosotros los cristianos, porque sabemos que que Cristo vive. Cristo vive, aleluya. Él no está en esa tumba, Él no está en esa cruz. Cristo vive, Él resucitó, Él venció la muerte. Así es que debemos de estar, ¿qué? Gozosos en estos días, gozosos. Gloria. Es lo que debemos de estar. Gracias, Señor. Porque Él derramó esa sangre preciosa para que tú y yo fuéramos salvos, hermanos. Eso nos debe dar gozo en nuestro corazón. Y aún más, Él no se quedó en esa tumba, como les dije. Él se levantó. Él se levantó así como les dijo que Gloria. si derrumbaban ese templo, lo levantaría en 3 días. Gloria. Y así lo hizo, hermanos. Amén, así es. Así es que no debemos de estar tristes porque sabemos que Él venció la muerte. Quizás los Gracias, apóstoles Señor. estaban tristes porque no sabían, pero nosotros ya sabemos. Amén. ¿Por qué vamos a estar Amén. tristes nosotros? Ellos sí les doy la razón porque no sabían, pero nosotros no tenemos razón de estar tristes en estos días Aleluya. porque Él no está en una tumba, como les dije. Gracias, Señor. No vamos a llevarle Linda flores, no palabra. vamos a hacer una procesión hasta la tumba, no, porque el Señor está aquí. Amén. Aquí Amén. está el Señor con Gracias, nosotros. Señor. Él lo ha prometido y así lo creo. Amén. Gracias. Cristo vive. Lo que nos debe de poner tristes es otra cosa. Aquí es donde no nos va a gustar. Lo que nos debe de poner tristes es otra cosa. Y eso sí nos pondría tristes muchos días de nuestra vida. El que nos debe de poner tristes, ¿saben qué es? El que le fallemos al Señor. El que nosotros le fallemos al Señor. Aleluya. Cristo vive. Faltando a sus mandamientos. Nos portamos de una manera no apta para llamarnos cristianos. Porque un cristiano, como la palabra lo dice, es un imitador de Cristo. Amén. No solo es recitar versículos Amén. bíblicos, no es solamente ayunar y orar. El cristiano debe de guardar y ser un hacedor de la palabra que Él nos da en este libro. Gloria. Amén. Gloria, gloria. Y Él- gloria. Y el no hacerlo es lo que debería de darnos tristeza. No solo un día o 2 por año, porque los que celebran a veces y se ponen tristes por lo que sufrió el Señor Jesucristo, es un día o 2. Esto nos pondría tristes, yo quizás todos los días, porque todos los días fallamos al Señor, todos los días cometemos errores, todos los días Gloria, gloria, Santo. quizás fallamos mínimo una vez al día. ¿Mm? Y el que me diga que no, quizás está mintiendo y ya falló otra vez, porque está mintiendo. Cristo vive, aleluya. Así es que el cristiano debe ser hacedor de la palabra. Nos debería dar tristeza no solo un día o 2 por año, porque recordamos la crueldad con la cual Jesús nuestro Señor fue llevado a la cruz por nuestros pecados, sino siendo Él sin pecado, fue hecho pecado por nosotros. Eso no debe de causarnos tristeza, porque sabemos que el Señor vive y vive para siempre. Gloria a su santo nombre, Y aleluya. Él venció la muerte y resucitó Gracias, al tercer Señor, día. gracias. Eso debe de darnos gozo, Amén. gozo en nuestro Amén. corazón. La tristeza debe ser con qué crueldad transgredimos sus mandamientos y sus estatutos. Él se pone triste por causa de esto que hacemos nosotros. Ustedes lo saben, ya lo han leído en Efesios 4:30 y el 32, que nos lo dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Estamos sellados, hermanos, por el Espíritu del Señor para el día de la rendición. Y luego en el 31, ¿qué nos dice? ¿Qué debemos de hacer? Quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura. O sea que no debemos de estar tristes. ¿Todo qué? Enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia que tenemos en nuestra mente. Y luego, ¿qué dice en el 32 lo que debemos de hacer? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Aleluya. ¿Estamos siguiendo esta exhortación que nos da la palabra de Dios? Gloria a su santo nombre. Esta palabra la tenemos aquí, hermano, nos exhorta. Gracias, Señor.
¿Qué nos dice? Que no andemos con amargura, que no andemos con enojo, que no andemos con ira, que no andemos con gritería y que no andemos con maledicencia y con todo tipo de malicias, porque la malicia está aquí, hermanos. Estamos entristeciendo ¿a qué? Al Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso, mis hermanos, es lo que debemos de ponernos tristes nosotros. El faltar como creyentes en un Dios santo, el cual nos pide que seamos santos, porque Él es santo. Amén. Antes dice su palabra, debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, debemos de perdonarnos unos a otros, como Dios nos perdona a todos y a cada uno de nuestros pecados. Amén, aleluya. Sí, mi hermano, si hacemos todo esto que Él nos pide en su palabra, nunca más tendrás noches tristes ni días. Gloria, gloria a su santo nombre. Porque conocerás el verdadero gozo del Señor. Aleluya. Conocerás el verdadero gozo del Gracias, Señor, Señor. el cual ahí mismo en las citas que empezamos de Juan 16 nos lo dice al final, si pusimos atención, el cual para finalizar nos dice en Juan 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En el 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. ¿Para qué? Dice en el 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro ¿qué? Gozo sea cumplido. Amén. Gloria, gloria. Fuera toda tristeza, hermanos, toda cosa que, toda amargura, toda cosa que nos está deteniendo de qué? Que nuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Eso nos está deteniendo para que nuestro gozo sea cumplido. Y pedid al Señor, pedid y recibiréis. Y cuando recibas tu gozo será cumplido. Fuera toda tristeza, cumplamos su palabra. Y hoy pide lo que deseas, hoy, pide lo que deseas, hermano. Porque quizás hasta ahora nada has pedido en el nombre que es sobre todo nombre. Como dice aquí en el versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Quizás hasta hoy no has pedido nada en su nombre. Pídele hoy, hermano, en su nombre, para que tu gozo sea cumplido. Así es que vamos a ponernos de pie y cualquier petición que nosotros tengamos esta noche, póngala enfrente del Señor, en el nombre de Jesús. Pídanlo, hermanos, y recibiréis para que su gozo sea cumplido. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a pedir hoy desde lo más profundo de nuestro corazón, creyendo en el nombre de Jesús, y lo recibiréis, hermanos. Y así nuestro gozo será cumplido. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle. Pídale, hermanos. Quizás hasta ahora no ha pedido.